La historia comienza de noche con la vista de un enorme castillo. Es la primera noche como princesa heredera para la protagonista. De repente se despertó anoche oyendo unos gritos, así que preguntó inmediatamente a su criada qué era. Mirando tranquilamente a su criada, la protagonista no entendía qué había pasado. ¿Por qué de repente se había puesto a gritar? Sin embargo, la protagonista miró a un lado y vio a un hombre que había muerto, y probablemente lo hizo porque aún tenía una pequeña hoja en las manos. En ese momento la chica se dio cuenta de que había tratado con el príncipe heredero, y en ese momento se convirtió en asesina. El príncipe heredero la odiaba, ni siquiera dejaba que lo tocara. Y siempre hablando duro, nunca le devolvía la sonrisa. Incluso había momentos en los que el protagonista se arrepentía de ser su prometida. Pero al imaginarse las caras de sus padres y de su hermano, más orgullosos, la niña deseaba cada vez más ser una princesa a la que el pueblo quisiera, pero por alguna razón algo salió mal y terminó encarcelada. No entendía por qué la acusaban de matar al príncipe cuando en realidad no lo había hecho. De repente, una chica pelirroja se fijó en la protagonista y gritó su nombre. ¡Beniti! Esa chica era Rosalie, que se interesaba por cómo se sentía la protagonista y si estaba bien. Gritando de miedo, Beniti respondió que aquí nadie la escuchaba y se limitó a beber el vino que le había dado la dama de honor y luego se fue directamente a dormir. Al oír esto, Rosalie preguntó inmediatamente a su amiga si tenía hambre. También tendiendo la comida, la chica aconsejó a la protagonista que comiera, ya que seguramente tenía mucha hambre, lo que alegró mucho a Beniti. Pero la chica pelirroja, en lugar de dar de comer como es debido al protagonista, fingió dejar caer accidentalmente el bocadillo al suelo, y luego lo pisó enseguida y arruinó este hermoso y sabroso sándwich, lo que sorprendió a la protagonista y no entendía por qué su amiga le hacía esto y por qué lo hacía en primer lugar. A lo que Rosalie respondió que ahora estaba feliz de mirar a Beniti, el lugar que va a conseguir un lugar decente. Además, ella estaba muy disgustado al escuchar el personaje principal se quejan de que no le gusta su posición. Mirando a la chica directamente a los ojos, Rosalie respondió que había estado esperando este momento durante mucho tiempo y ahora se daba cuenta de que había merecido la pena. Entonces la protagonista empieza a gritarle histérica, preguntándole a su amiga de qué está hablando y por qué lo ha hecho. Pero Rosalía, riendo a carcajadas, replicó que ahora Beniti sería ejecutado y ella sufriría mucho y moriría en agonía. También pateando ese bocadillo, Rosalie deseó a la protagonista que lo disfrutara bien, ya que probablemente sea la última comida para ella. Al marcharse, la muchacha añadió que le complacía saber que la última cena de Beniti la había hecho ella, y luego se fue. En ese momento, la protagonista empezó a preguntar a Rosalie qué les ocurrirá a sus padres y si sufrirán por ello, a lo que Rosalie se dio la vuelta y contestó que ella misma pronto lo averiguaría todo. Al cabo de un rato, Beniti ya estaba en el centro de la ciudad, donde a su lado había dos caballeros que la apuntaban con espadas. Se podía oír como la multitud quería deshacerse de la princesa que había matado al heredero del príncipe. También la llamaban bruja. Rosalie es una simple princesa que no sería capaz de llevar a cabo algo así sola. Además, fue muy interesante cuando tuvo tiempo de empezar. Mientras tanto, los caballeros señalaban con las manos un carruaje en el que había una especie de... La protagonista se quedó estupefacta al ver el contenido de aquel carruaje. La familia imperial se había ocupado de sus padres. Llorando, la niña no entendía qué le había hecho su familia, ni por qué le habían hecho eso. Justo cuando los caballeros estaban a punto de blandir su espada, preparándose para acabar con su vida para siempre, Beniti recordó algo. Recordó que estaba en prisión y una chica vestida de blanco se le acercó con un pergamino en la mano. Inmediatamente le explicó a la chica que no tenía tiempo, así que debía escucharla atentamente. La chica misteriosa le explicó a Beniti que estaba a punto de ser fusilada, por lo que debía tomar estas notas que están escritas en esta lengua de papel para hornear esta canción. Durante la ejecución, este objeto puede cambiar un destino injusto, así que no debe equivocarse si quiere volver atrás en el tiempo. En ese momento, la protagonista empezó a cantar esta canción a voz en grito, diciendo que no se dejaría victimizar por la traición. Recordando también a sus padres muertos y cómo había sido tratada injustamente. Sus manos comenzaron a brillar con una luz amarilla y empezó a perder lentamente el conocimiento. De repente está en su cama, dándose cuenta de que esta canción le ha dado una nueva vida. Mientras tanto, la criada que había gritado de miedo al principio cuando vio al heredero muerto,
Ahora también estaba preocupada por el protagonista, porque pensaba que nunca volvería a despertar. Al oír aquella voz angelical, el protagonista abrazó inmediatamente a la criada, llamándola Tasha, y el protagonista se alegró de que todo fuera un sueño, lo que dejó a la criada un poco perpleja, pues pensó que Beniti acababa de tener una terrible pesadilla. Luego, pensando en ello, la protagonista incluso empezó a dudar de que fuera un sueño, ya que tenía un mal recuerdo de haber cantado esa canción antes de ser ejecutada. De repente, mirando a un lado, la chica vio a su hermano, que también se alegró al ver que su hermana favorita había vuelto a abrir los ojos. En ese momento, Beniti le abrazó inmediatamente. Sin embargo, el chico estaba un poco perplejo y preguntó a la criada qué pasa con Beniti, ella que la chica respondió que ella misma no sabía. Tocando las manos de su hermana, el tipo intentó calmarla diciéndole que la había hecho caer del caballo. Estuvo dormida mucho tiempo después de la caída, así que probablemente solo tuvo una mala pesadilla y aún podría tener algún traumatismo grave. De repente reflexionó y el protagonista por fin recordó lo que había pasado realmente. A los 17 años se cayó de un caballo y se torció el tobillo, en el momento en que fue elegida candidata a novia del príncipe heredero. También finalmente se dio cuenta de que la canción que cantó funcionó y volvió atrás en el tiempo, y de hecho la princesa, cuando le pidió que cantara esa canción, no la engañó. Pero Beniti pensó que en realidad no era más que un sueño horrible, pero enseguida sintió una sensación extraña y recordó a un caballero que sostenía una espada y la blandía hacia ella, preparándose para vérselas con ella, para que el protagonista se diera cuenta de que era real. La canción de la bruja le dio una segunda oportunidad para cambiar su destino, pero Beniti recuerda que la misteriosa chica, que es una princesa, le dijo que el príncipe tenía esas notas, lo cual es muy extraño y quizás sabía lo que iba a pasar. Apretando el puño con fuerza, Beniti pensó sin tapujos que Rosalie era a quien consideraba su única y verdadera amiga, por lo que la protagonista no entendía por qué decidió traicionarla. De repente, su hermano, que seguía preocupado por ella, le preguntó por qué llevaba tanto tiempo mirando a la nada y en qué estaba pensando, a lo que la protagonista respondió que todo era nada. En ese momento, el novio le aconsejó que se fuera a la cama a descansar porque sus padres estaban preocupados por ella. Cuando la protagonista oyó eso, recordó inmediatamente cómo murieron sus padres en su vida pasada. Así que, gritando a su hermano, que estaba totalmente confuso, le preguntó: ¿Dónde están los padres? A lo que él respondió que estaban fuera hablando con el médico. Así que Beniti salió corriendo inmediatamente de su habitación y corrió hacia su padre, que también echaba mucho de menos a su hija, para abrazarle. De repente, la madre, que estaba en el día, entendió por qué la hija del duque puede correr descalza por el jardín. Además de este personaje principal tiene una lesión, por lo que no se le permite moverse en absoluto. Sin embargo, la madre se olvidó inmediatamente de todo y abrazó a su hija, a la que también echaba mucho de menos, y le preguntó preocupada si estaba demasiado asustada. Abrazando a su madre, Beniti ya se había prometido a sí misma, y que no dejaría que sucediera una segunda vez. Y fue en esta vida que el príncipe heredero, cuyo nombre es Karsan, fue frío y cruel con ella, por lo que ya no sería solo una patética y novia para él. Sonriendo y mirando a su hermano, la protagonista decidió que lo arreglaría todo como le había pedido la princesa. También decidió que primero tenía que encontrar a las personas que querían deshacerse de su familia para que rindieran cuentas. Al cabo de un rato, vestida con un modesto y hermoso vestido, y estando en un carruaje, la muchacha pensó que no era fácil para ella convertirse en la princesa heredera, porque entre muchas chicas de familias prestigiosas, elige a las 3 más adecuadas. Pero al final solo una se convierte en la elegida del príncipe. Después de 2 años de educación, se casa a los 20 años y entra en el Palacio Rubí, que es su residencia común con el príncipe. Tal es la manera de convertirse en princesa heredera. En esta vida, Beniti tiene una ceremonia de selección que empieza en 2 días. En ese momento, la chica bajó de su carruaje y se encontraba frente a un enorme edificio llamado La Boutique de Marianne. Marianne Isabel es la mejor diseñadora del imperio. Al entrar en la boutique, la protagonista se encontró de inmediato con un grupo de criadas que enseguida se inclinaron ante ella. Al acercarse a una de ellas, Beniti le dijo que estaba buscando un vestido para la ceremonia de selección de la novia, a lo que la doncella respondió que conseguirían a Marianne enseguida. Después de estar un rato en el salón, la protagonista estaba esperando a Marianne.
De repente, por fin oyó la voz de la diseñadora que tenía el honor de conocer a Beniti. Mirando a Beniti y haciéndole una reverencia, la diseñadora le dijo sonriendo que se habían visto hace solo un año y que estaba muy sorprendida de lo grande que se había hecho el protagonista. A lo que la chica accedió inmediatamente, añadiendo que ella y su madre habían visitado al diseñador en la mansión, momento en el que la protagonista dijo que le gustaría dejar de hacer su vestido. Lo que sorprendió a la diseñadora, que se disculpó diciendo que era una orden de la duquesa y que no podían romper el trato así como así, a lo que la protagonista dio un sorbo de té y contestó que, de todas formas, no iba a ponerse el vestido, pero que no llevaría la contraria a su madre. A Marianne le chocó un poco la rectitud de la protagonista. Tampoco entendía por qué Beniti no quiere llevar su vestido, ya que las otras candidatas ya tienen vestidos elegantes. En ese momento, poniendo una taza de té sobre la mesa, la protagonista se dio cuenta de que tendría que llevar un vestido y preguntó si era posible enseñarle algo más a la moda, ya que estaba buscando la ropa más elegante. Beniti añadió que también quería que su vestido llamara la atención. Entonces el diseñador llevó inmediatamente a la chica a su habitación, donde empezaron a mirar todos los vestidos que tiene Marianne. De repente, la protagonista se fijó en un vestido muy interesante y se preguntó qué era, a lo que el diseñador respondió que ese vestido se llama Ola Dorada. Así que cuando la niña lo oyó, dijo que quería el vestido, aunque sabe que su madre gritará cuando se entere de lo que lleva puesto. Pero para entonces la ceremonia ha terminado. Mientras tanto, el protagonista se aleja mirando al diseñador directamente a los ojos. Sin embargo, Marianne sonrió y miró al protagonista con una mirada siniestra, como si estuviera tramando algo. Al cabo de un rato, la protagonista ya estaba en su mansión, cuando de repente su criada se dio cuenta de algo muy interesante en la calle, que es donde el carruaje que fue reconocido por la familia imperial para el Beniti. Tasha también añadió que la ceremonia estaba a la vuelta de la esquina y que tenía mucha curiosidad por saber cómo sería montar en ese carruaje. Cuando la protagonista miró empezó a recordar todas las desgracias que le ocurrieron después de montar en este carruaje. Mirando a Tasha, que se regocijaba enormemente, Beniti la dejó regocijarse si quería, ya que en cualquier caso los acontecimientos que le sucedieron en su vida pasada no se repetirían. De repente, al darse la vuelta, la protagonista le dijo a la camarera que iría con ella, lo que sorprendió a Dasha, que no podía creer lo que oía, así que volvió a preguntar si era verdad. A lo que el protagonista accedió, diciendo que irían juntos al Palacio Imperial. Tasha estaba rebosante de felicidad, ya que era la primera vez que visitaba el Palacio Imperial, así que estaba muy emocionada. Al oír esto, Beniti se sorprendió un poco de que su doncella hubiera dicho que era la primera vez que iba al Palacio Imperial, pero al mismo tiempo recordó que la última vez que habían viajado llevaba la mejor ropa que habían llevado nunca. Era la primera vez que visitaban una ciudad, así que estaban entusiasmados por ver todo lo que les rodeaba. De repente, Beniti con voz seria le pidió a Tasha que se pusiera la ropa más raída que tuviera, lo que sorprendió un poco a la criada y le preguntó si para este evento no deberían ponerse la mejor ropa que tuvieran. Sin embargo, la protagonista se acerca a la criada y le vuelve a pedir que se ponga la ropa más fea que tenga. La criada estaba indignada y no entendía por qué tenía que hacerlo, y desde luego no quería hacerlo, lo que sorprendió un poco a la protagonista, que preguntó por qué. A lo que la criada responde preocupada que las demás criadas la menospreciarían, por lo que eso también le preocupa mucho. Así que además no quiere avergonzar a Beniti. Cuando la protagonista lo oyó, se sorprendió un poco y enseguida se dio cuenta de que no lo había visto venir. Como quería parecer lo más extravagante e ignorante posible, vistiendo a su doncella como una mendiga. La chica no creía que Tasha fuera tan testaruda, entonces la protagonista dijo que había una razón para ello, así que Tasha debería seguir órdenes. La criada gritó que era imposible, pues habría otras criadas y Heini, y no podía imaginar lo que pasaría después de que la vieran con un traje tan feo. Además, la protagonista después de este incidente, todo el mundo empezará a discutir y hablar de ellos a sus espaldas, por lo que la criada no quiere que nadie la ofenda. En ese momento, la protagonista recordó que Tasha probablemente tiene una cuenta personal que saldar con la criada Rosalie, por lo que la criada no quiere que la otra criada la vea con un atuendo tan horrible. Al darse cuenta de que no había nada que hacer, le dio la razón a la criada y decidió ponerse lo que quisiera, lo que alegró mucho a Tasha y empezó a dar las gracias a Beniti, que no se daba cuenta de cómo la expresión facial de una persona podía cambiar tan rápidamente.
Cuando la protagonista salió de su casa, le pidió a la criada que le guardara la maleta porque había algo que les podía servir, así que no debía perderla. Lo que sorprendió a la nuestra y se preguntó por qué el protagonista necesitaba una muda de ropa. A lo que la chica sonrió y dijo que quería hacer una pequeña fiesta sorpresa. De repente, una mujer vestida de verde que estaba muy preocupada por la protagonista le preguntó si podía hacerlo sin ella. Resultó que esta mujer era la madre de Beniti, que no estaba muy dispuesta a dejar que su hijo fuera solo al Palacio Imperial. Pero el protagonista le contestó que es bastante manejable en forma de que ya tiene 17 años y ya es toda una señorita. Sin embargo, la mujer no se tranquilizó en absoluto y volvió a pedir a su hija que tuviera mucho cuidado y se comportara con dignidad. A lo que la protagonista accedió de inmediato, aún sabiendo que tendría que renunciar a su dignidad al llegar al Palacio Imperial. Mientras tanto, la doncella seguía encantada con el mullido asiento y aún no podía calmarse al darse cuenta de que era la primera vez que iría al Palacio Imperial. La protagonista que la miraba no entendía cómo Tasha aún no se había calmado, así que le dijo a la criada que lo entendía todo, pero que no merecía la pena pararse a actuar como una palurda. Al oír eso, Sasha se calmó de inmediato y empezó a comportarse como una verdadera dama, porque sorprendió un poco a Beniti. Finalmente, cuando llegaron al Palacio Imperial, se quedaron simplemente asombrados por la belleza del lugar. Todos los objetos que estaban a su alrededor parecían muy lujosos, y mañana había hermosas fuentes por todas partes. También la criada no pensaba que este palacio es tan enorme. Pero Beniti ya estaba cansada de que Tasha se sorprendiera por todo, así que se dio la vuelta y dijo que los demás se sorprenderían al ver por primera vez a una criada tan charlatana. Además, paseando por el palacio, la criada no entendía cómo la protagonista conocía tan bien el camino, como si hubiera estado aquí a menudo, lo que irritó un poco a la chica y le pidió a Tasha que se callara un minuto. En la quinta biblioteca del palacio principal hay sobre todo libros filosóficos, y esta biblioteca está ahora justo delante de las heroínas. De repente, Beniti se fue inmediatamente a alguna parte, lo que sorprendió a la criada, que enseguida preguntó a la muchacha qué iba a hacer en absoluto. A lo que la chica se acercó a Tasha y cogiendo la maleta, le pidió que esperara aquí ya que llegaría pronto. Entonces la criada se quedó sola en este palacio, donde esperó a que la muchacha saliera de esta biblioteca en la que nadie suele entrar. Al cabo de un par de minutos por fin, salió de aquella habitación Beniti, lo que conmocionó sobremanera a todos los huéspedes de aquel palacio, que ni siquiera entendían a alguien y pensaban que la chica se acababa de volver loca. Resultó que la protagonista se acaba de poner el vestido que encontró en la boutique de Marianne, y es ese vestido extravagante que destaca. Además, la chica pensó que de todos los visitantes de hoy, ella sería la más loca. En ese momento, la criada empezó a preocuparse por la protagonista, diciendo que su vestido parecía demasiado provocativo. Además, la duquesa le ha ordenado comportarse con dignidad y elegancia. Sin embargo, Beniti dijo que Tasha no entiende nada, porque es de esta manera que usted puede mostrar su dignidad a la familia imperial, que sorprendió aún más la criada, y pensó que la chica se volvió loco. Sin embargo, la protagonista en realidad solo quería que todo el mundo viera su mal gusto y su mala educación. Necesitaba un vestido que hiciera que la expulsaran y dejara de ser candidata. Por eso ahora ha cambiado. La protagonista ordenó a la criada que dejara de hablar de su vestido, pero Tasha intentó convencerla diciéndole que la gente podría pensar mal de ella, pero que eso no le interesaba mucho. A pesar de que Beniti y Tasha llevan juntos desde la infancia, es la primera vez que el protagonista muestra ira hacia ella, pero se vio obligado a hacerlo porque no tenía otra opción. En un par de minutos ya estaban frente a las puertas del palacio principal, así que la protagonista se despidió de su criada, que le deseó suerte y confió en que la familia imperial la eligiera. En ese momento, abriendo lentamente las puertas, Beniti pensó que empezaba a suceder de verdad. Una vez dentro, la chica vio a un gran número de chicas que también eran candidatas. Estas chicas miraban inmediatamente a la protagonista y se asombraban de su vestido. Cuando Beniti se percató de ello, se alegró, ya que era exactamente la reacción que esperaba de los demás candidatos. De pie en una fila para ver el nombre de la chica, los candidatos no entendían cómo la protagonista podía vestirse así y se limitaban a decir que estaba loca, ya que nadie se pondría un vestido tan provocativo. De repente, una doncella de palacio se acercó a las chicas y dijo en voz alta que su majestad la emperatriz había llegado.
La emperatriz es agraciada y bella, pero ciertamente no misericordiosa. Contrariamente a las apariencias, siempre está dispuesta a hacerle preguntas más rápidas y desagradables. No es una rosa, es una daga afilada, así que hay que tener mucho cuidado con ella. A continuación, todas las candidatas juntas dijeron en voz alta que era un gran honor para ellas ver a la emperatriz en persona, y la emperatriz añadió que estaba muy contenta de compartir esta hermosa mañana con las candidatas. Entonces la criada pidió a todas las chicas que se presentaran una por una. Como Veniti era la primera de la fila, tenía que presentarse primero. Así que exhalando se dio cuenta de que la última vez había escogido palabras elocuentes para ser elegida, pero esta vez decidió usar palabras sencillas y presentarse diciendo que es la única hija de la familia Raishi y que se llama Veniti. Su discurso de hoy sorprendió a todos los candidatos y a la camarera porque no podían creer que la candidata se presentara tan brevemente. También la emperatriz comentó sonriendo que la señorita Veniti tenía un saludo muy alegre. Después de que todas las criadas se hubieron presentado, la criada con unos papeles en las manos dijo que ahora procederían a los exámenes, por lo que les pidió que se dirigieran a la sala que les había sido asignada. Cuando la protagonista entró en esta sala, dijo que este lugar en sí pone nerviosa a la gente. De repente, la criada se sentó a la mesa y decidió que quería empezar el examen con la SRA. Veniti. En ese momento no me di cuenta de que el protagonista no se sentaba recto, así que ella le dijo que no tenía una postura muy correcta y le pidió que se levantara correctamente, a lo que el protagonista contestó sonriendo que solo le dolía la espalda. Así que la criada se vio obligada a decirle que podía conseguir que una persona especial le pusiera una inyección y su dolor desaparecería. Al oír esto, Veniti se vio obligada a sentarse correctamente para que comenzaran el examen. Nada más empezar el examen, la protagonista empezó a agitar las piernas, lo que molestó mucho a la criada, que no entendía por qué Veniti hacía todo esto. Empezó a ordenar a la chica que dejara de hacerlo. Sin embargo, Veniti, sacudiendo las piernas aún más fuerte, lamentaba crecer. Dijo que era un hábito del que no podía deshacerse. En ese momento, la criada se levantó bruscamente y con manos temblorosas se dirigió a la protagonista por los hombros. Declaró que definitivamente necesitaba una inyección de sedante. A Veniti le sorprendió un poco y se dio cuenta de que había exagerado un poco, así que debería calmarse un poco y al menos ver cómo sería el examen. Respirando hondo, la criada se calmó por fin y pudo comenzar el examen. Lo primero que quería saber era el conocimiento de Veniti sobre historia, por lo que la criada pidió a la protagonista que le explicara el significado de la fuente que había visto en los terrenos del palacio y el motivo de su construcción. Esta fuente se llama Mujeres Valientes. Cuando el emperador Alendra luchó contra los dragones, algunas mujeres acudieron al campo de batalla para dar pólvora y armas a los soldados, pero todas fueron reducidas a cenizas. Esta fuente imperial lleva el nombre de su gesta, pero la protagonista es muy consciente de que no puede dar la respuesta correcta a esa pregunta. Así que poniendo cara seria, Veniti contestó algo: una gran fuente de deseo, lo que sorprendió mucho a la doncella y se preguntó por qué pensaba así. En ese momento, la chica respondió que la gente corriente pide un deseo en la fuente, y como es la más grande del imperio, puede servir para cumplir los sueños más preciados. Esta respuesta no satisfizo en absoluto a la doncella, y entonces decidió hacer una segunda pregunta, a saber, ¿por qué hay alas en el escudo del imperio? Cuando el emperador Alendra derrotó al dragón, la familia imperial sufre una pequeña maldición que solo desaparecerá con ellos. Un niño maldito adquiere poderes especiales, pero muere porque no puede controlarlos. Y es por eso que muchos de los herederos de esta familia murieron porque no pudieron someter este poder, pero existía la creencia de que nacería un emperador que vencería la maldición y podría revivir incluso los páramos más desolados. Y en algún momento el principio dejó de morir, y la gente pensó que la maldición del dragón había desaparecido. Sobre él está escrito en detalle en el libro Historia del Imperio, que es obligatorio perdonar para cada noble, por lo que el protagonista conoce todos los detalles. Ahora dice que las alas significan que el dragón se ha ido. Lo más fuerte no le gustaba a la criada, y ella dijo que todo esto está mal, y las alas en realidad significa el símbolo de la maldición del dragón. También recomendó el personaje principal para asegurarse de volver a leer la historia del imperio. Después de mirar el papel que había dejado, la mujer se dio cuenta de que no tendrían más preguntas sobre historia. Así que le hizo a Veniti una pregunta sencilla.
a saber cuándo era su cumpleaños, a lo que escuchó una respuesta instantánea, a saber, el 12 de diciembre. Entonces la criada se dio cuenta de que la protagonista había nacido el mismo día que la estrella, así que se preguntó si Beniti se acordaría de lo que hizo en su 8º cumpleaños. Lo que sorprende un poco a la protagonista y le pregunta a la criada si ella misma se acuerda de lo que está haciendo. Al oír esto, la criada se sorprende un poco de la rudeza de Beniti y afirma que está haciendo preguntas aquí. También preguntó a la chica si sabía lo que le ocurriría si seguía incumpliendo las normas, a lo que Beniti respondió que lo más probable era que la excluyeran de la ceremonia de selección. Pero la criada respondió con voz tranquila que en realidad no sería expulsada, sino que incluso podría ser acusada de faltar al respeto a la familia imperial. Y si se demuestra la acusación, algunas de las tierras de Raisha serán devueltas al imperio. Al oír esto, la protagonista se sorprendió un poco, pues era la primera vez que oía hablar de una regla así, y preguntó a la criada si se la había inventado ella. Lo que enfureció aún más a la mujer, que levantando los papeles dijo que ninguna señora antes que ella se había comportado tan desconsideradamente. Entre la ignorancia y el descuido había una gran diferencia. La mujer se levantó y se marchó, añadiendo que si Beniti seguía comportándose así, haría que el señor la demandara por desacato. En ese momento, la protagonista se dio cuenta de que parecía una mujer y se enfadó mucho. Además, los sirvientes de la emperatriz son su rostro, por lo que insultar a la condesa puede equipararse a insultar a su majestad. Así que hay que echarla por su terrible comportamiento. Así que Beniti se dio la vuelta y preguntó a la mujer qué quería oír de ella cuando le preguntó por su 8º cumpleaños, y la chica no entendió por qué la criada la amenazaba cuando podía simplemente expulsarla. La criada, que miraba por la ventana, le contestó que era normal no recordar todos los detalles de su infancia, pero le pidió que pensara en los momentos más destacados de su niñez. Al oír esto, Beniti se dio cuenta de que podía ignorar la pregunta y, como siempre, responder de forma muy sencilla. Sin embargo, por alguna razón sintió que no era exactamente una pregunta al azar. Mirando a la mujer, la protagonista le preguntó si le había pasado algo cuando tenía 8 años, pero la criada le contestó que no tenía ni idea de lo que estaba hablando ni de cómo podía saber lo que le había ocurrido. Lo que dejó aún más estupefacto al protagonista, que preguntó entonces a qué venía la pregunta, a lo que escuchó la respuesta de que parte del examen la criada estaba poniendo a prueba su memoria, lo que chocó mucho a Beniti. Al salir de esa habitación, la chica pensó en el hecho de que después de eso, Elika estaba actuando de manera extraña, hablando confusamente y cometiendo errores todo el tiempo, para que la protagonista no se diera cuenta de que se había enamorado de esta mujer de sangre fría. Quería volver a casa para saber más y obtener respuestas a sus preguntas. Tras ponerse su vestido habitual, Beniti se da cuenta de que falta su criada, así que empieza a buscarla. La protagonista salió al exterior y vio a Natasha, que se había quedado dormida justo al lado del Palacio Imperial, lo que la sorprendió un poco. Rápidamente corriendo hacia la chica, Beniti inmediatamente la golpeó diciéndole que había terminado y que ya podían irse. De repente, al darse la vuelta, el protagonista vio a Rosalie, que llevaba un vestido morado y estaba ocupada con algo. En ese momento, la protagonista agarró a su criada de la mano y empezó a correr hacia algún lugar rápido. Resulta que se escondieron detrás del palacio para oír de qué hablaba Rosalie. Mientras escuchaba, la protagonista oyó otra voz que le resultó muy agradable. Resultó que esta voz angelical pertenecía a la princesa Silina Reinos, que estaba disfrutando del hermoso aroma de las flores. Beniti se sorprendió al ver a la princesa en este lugar, ya que fue gracias a ella que pudo retroceder en el tiempo, así que mirando a la princesa, se prometió a sí misma que sería capaz de hacer las cosas bien y que no cometería los mismos errores de siempre. Mientras espiaba a las chicas, la protagonista oyó a Rosalie preguntar a la princesa si se había enterado de las últimas noticias, concretamente sobre el vestido que llevaba la señorita Beniti. Cuando Silina oyó esto, se interesó mucho y le preguntó a la chica qué tipo de vestido llevaba. Le dijo que Rosalie le había susurrado que era un conjunto muy provocativo y que pensaba que pronto habría malos rumores sobre él. La chica también añadió que había un montón de diamantes diferentes en el vestido de Bepitia y que no entendía cómo su conciencia podía permitirle llevarlo, y que por eso la gente discutirá sobre ella después de este instituto. Aunque Rosalie sabe que la señorita Beniti no es una mujer extravagante, supuso que simplemente le había ocurrido algo.
Mientras tanto, la protagonista detrás del muro estaba enfadada porque se había dado cuenta de que Rosalie lo había cambiado todo. Pero una vez que se calma, se alegra de que su plan esté saliendo bien. De repente, Beniti oyó a la princesa preguntar a Rosalie si la protagonista había comprado su vestido en la boutique de Marianne, lo que sorprendió un poco a la protagonista, que no entendía cómo la princesa había podido adivinarlo antes. Silina añadió que este vestido solo existe en un único ejemplar, por lo que no se llama accidentalmente Ola de Oro. Además, la princesa confesó en secreto a Rosalie que en realidad quería comprarse este vestido, pero como es el único ejemplar, no tuvo tiempo de comprarlo. Cuando la protagonista lo oyó, se quedó estupefacta y no entendía por qué una princesa necesitaría ropa tan llamativa. Sonriendo, la princesa añadió que Rosalie vive en Reynosa, es un país de moda, por lo que la chica no entiende por qué Rosalie no tiene ningún gusto. La princesa dice que los diamantes del tablero no son diamantes, sino fianita, cierto joyero Hans que parece exactamente un diamante. Rosalie se sorprendió mucho de lo que oía, no entendía. ¿Por qué la princesa quería comprar un vestido con diamantes falsos? A lo que la princesa respondió con una sonrisa burlona que si se compraba un vestido con diamantes de verdad, le resultaría inasequible y no podría ponérselo. Además, la gente también quiere llevar piedras brillantes, y el precio es demasiado alto para ellos, pero gracias a la fianita todo es posible. Ahora todo el mundo puede permitirse un vestido hermoso y barato, porque la fianita no es inferior a otros con su brillo. Beniti abrió la boca asombrada y no podía creer que los diamantes que había sobre ese vestido no fueran reales, así que le preguntó a Tasha si se había dado cuenta de ello, a lo que la criada contestó que era la primera vez que oía cualquiera de los dos. Princesa es la hermana pequeña de Carson y un año menor que Beniti, conocida por su amor a las flores y las plantas. Pero realmente su pasión son los vestidos. Pronto será una diseñadora sin nombre con habilidades superiores en el mundo de la moda, y durante la boda de Beniti resulta que la diseñadora era en realidad Silina desde el principio. Será dueña de una enorme boutique en las afueras del Imperio Reinos, y la razón por la que lo oculta todo es porque la emperatriz quería que Silina fuera una princesa normal. Mientras tanto, la princesa continuó diciendo que habían conseguido hacer un conjunto inmejorable y a un precio muy asequible, por lo que Mariana había decidido crear una sola pieza. Así que quería encontrar a alguien que supiera de moda y entendiera el valor de la fianita. Se preguntaba si la gente podía distinguir entre una piedra auténtica y una falsa, y todos se negaban a comprarla porque pensaban que eran diamantes. Por lo tanto, todo el mundo tenía miedo de fianite. Sin embargo, las señoras todavía se atrevió a comprar este vestido. En ese momento, Rosalie se preguntó por qué la princesa no compraba primero ese vestido. A lo que la muchacha respondió que Marianne se había negado a vendérselo. La diseñadora dijo que regalaría el vestido a la princesa si nadie lo compraba, pero Beniti ya se lo había llevado. Además, la protagonista no iba a presumir de este atuendo, y en realidad se adelantaba a la moda, dicho lo cual la princesa se detuvo inmediatamente y añadió que ella no corregía la moda, sino que se convertía en una innovadora. Mientras tanto, Beniti, que lo había escuchado todo, estaba en estado de shock y no podía entender cómo alguien podía llegar a semejantes conclusiones sobre ella. Después de un tiempo, estando en casa rodeada de su familia, la protagonista no entendía cómo era capaz de conseguir el estatus de fashionista. Mientras tanto, Tasha no podía calmarse, diciendo que no tenía ni idea de que Beniti estaba pensando tan profundamente cuando eligió el vestido. También la madre de la protagonista se mostró muy contenta por su hija diciendo que es muy inteligente. Además, la mujer añadió que su hija se ha vuelto más perspicaz. Después de ese incidente, la gente empezó a mirar a la protagonista de forma diferente. Al principio pensaban que estaba loca y que era inmadura, pero después la llamaron guay y muy inteligente. Ahora, sin embargo, no se la considera demente y su reputación no ha hecho más que mejorar. Fianita, que es más barata que la harina, se hizo popular gracias a ella, y ahora todas las chicas de la ciudad las llevan, y la popularidad de Beniti crece cada día. Así que decidió que si lo hubiera sabido, nunca se habría comprado ese vestido. Ahora por fin entendía por qué Marianne había sonreído cuando la protagonista se compró aquel vestido. De vuelta a la ceremonia de selección, la protagonista se encontró con Rosalie, que inmediatamente preguntó a la chica si había elegido ese vestido dorado para ella. También alabó a Beniti, se dice que no sabía que sabía tan bien de moda, pero en ese momento fingió estar muy interesada en hablar con Rosalie, aunque en realidad no le gustaba que Rosalie cotilleara sobre ella con la princesa. Estando en fila con las demás candidatas,
la chica se dio cuenta de que ahora sus posibilidades de convertirse en una novia potencial habían aumentado aún más. Pero todavía tiene que seguir su plan, y necesita hacer este examen a toda costa. En un par de minutos, todos los candidatos estaban ya fuera, donde tenían que pasar el segundo examen, a saber, determinar el tipo de té. En el examen tienen que entender la variedad por un olor, decir las propiedades útiles y el método de cultivo. En su vida pasada llovió durante un examen, pero Beniti siguió adelante tranquilamente pidiendo que le trajeran un paraguas y Elika agradeció el acto. Pero hoy, la chica pretende hacer exactamente lo contrario. Para que su nota caiga en picado, mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que gracias a sus recuerdos y a su vida pasada, sabía lo que le esperaba a diferencia de los demás, lo que significaba que podía ayudar a alguien con sus exámenes, pero como hay tantos candidatos, Beniti ni siquiera sabe a quién elegir, porque aunque haya buenas puntuaciones, todos los títulos por debajo de las hijas del marqués o del duque serán eliminados, así que vale la pena encontrar a alguien que pueda ocupar su lugar. Mirando al lado de Beniti, se fijó en una chica sencilla y humilde que era la hija del marqués de Dellete. Ella es la protagonista. Luego se fijó en otra mujer que era pelirroja y tenía muy buen aspecto. Se llamaba Rumina. Se trata de una chica de familia honesta que cree que mentir solo trae problemas. Beniti se da cuenta de que no puede ser lo más honesta posible con Rumina, pero tampoco va a hacer daño a su familia. Acercándose a la chica, la protagonista empezó a susurrarle que creía que el segundo examen consistiría en adivinar el tipo de té. Explicó su corazonada de que había mesas de té en el lugar del examen, por lo que las preguntas estarían relacionadas con ello. Dijo que mientras los criados preparaban todo para el examen, ellos tenían la oportunidad de prepararlo un poco mejor. Sin embargo, Rumina no entiende por qué Beniti le está contando todo esto ya que no le cae bien, lo que sorprendió un poco a la protagonista, y le dijo que en realidad no es cierto. La chica señaló con el dedo a la protagonista, se acercó a ella y le dijo que no le gustaba, para que no hubiera conversaciones inútiles entre ellas. Al marcharse, añadió que ya lo sabía todo sobre el examen. Beniti estaba completamente fuera de sí y no entendía lo que eran esos modales. Además, Rumina ni siquiera escuchó todo el rollo. Entonces, acercándose a Delita, el protagonista ya le había dicho que este examen sería sobre el té. La chica se sorprendió un poco por esto, pero aún así agradeció al protagonista esta información. Beniti añade también que hoy podría llover, lo que ha sabido por casualidad gracias al mago de camino hacia aquí. El protagonista empezó a frotarse las orejas con Delita, diciendo que algunos magos pueden predecir el tiempo, pero la chica miró al cielo y no entendió cómo podía llover, ya que hoy no había nubes. Sin embargo, el protagonista se acercó al oído de la chica y empezó a susurrarle que si veía una libélula volando bajo durante el examen, pidiera un paraguas a los examinadores, que es lo que pasa cuando sube la humedad. Entonces Beniti corrió inmediatamente hacia Rosalie, diciendo que tenía información muy útil. En concreto le dijo que podría llover pronto y que mojarse durante el examen sería incluso útil, lo que sorprendió un poco a la chica y no entendió por qué ir tan lejos. Sin embargo, el protagonista se dio cuenta de que si se presentaban al examen bajo la lluvia, sus posibilidades de ser seleccionados bajarían y podrían ser expulsados. Pero Rosalie dijo que así tenían la oportunidad de mejorar su reputación. Aunque pensaba que si se resfriaban no conseguirían puntos, lo cual era bueno para Beniti, seguía diciéndole a la niña que si mostraban resistencia y aguantaban la lluvia, se ganarían el respeto de los demás. Después de pensarlo, Rosalie dijo que incluso era un plan bastante bueno, lo que alegró mucho a la protagonista ya que había caído en una trampa. De repente, Elika ordenó a todos los candidatos que se reunieran, ya que iban a empezar el segundo examen. Beniti la interrumpió de repente diciendo que tenía la garganta seca y que quería tomar un té, lo que sorprendió un poco a todos los candidatos que no entendían por qué. Después de beber un poco de té, el protagonista eructó un poco, lo que sorprendió enormemente al examinador, que se quedó completamente en shock ante este comportamiento. No entendía cómo un candidato podía comportarse así en una ceremonia de selección. Sin embargo, la protagonista se disculpó al darse cuenta de que ahora su reputación disminuirá definitivamente, y después del examen todo el mundo se burlará de ella por este eructo. Una criada preocupada preguntó a la niña si había aprendido la etiqueta de beber té, a lo que la niña respondió que simplemente tenía mucha sed y no podía parar.
Después, secándose la cara con un paño, la mujer preguntó a Beniti si sabía cómo se llamaba el té que acababa de beber, a lo que la protagonista respondió que por supuesto que lo sabe. Té de alcachofa no tiene sabor, sabor débil, muy caro. Por eso la gente no puede comprarlo, pero todo noble lo conoce. Pero para rebajar aún más su reputación, la chica dijo que conocía el nombre de este té, que es bergamota. Explicó su decisión diciendo que había sentido el sabor de la bergamota al beber el té. Acercándose al oído de la chica, la criada empezó a decir que la última vez pensó que Beniti no estaba de humor para hacer el examen, pero que esta vez había ido demasiado lejos. Los nobles beben té más a menudo que agua, y Elika no puede creerse tan fácilmente esa tontería de que el té es de bergamota. Beniti se dio cuenta de que la criada estaba aún más enfadada y la trataría aún peor. Así que supuso que lo único que tenía que hacer era mojarse bajo la lluvia y entonces no se quedaría atrás y sería expulsada. Mientras tanto, Delete miró hacia otro lado y se dio cuenta de que las libélulas volaban bajo, así que le pidió al observador que le diera un paraguas, porque a juzgar por las libélulas que volaban bajo podría llover pronto. Al ver esto, la observadora se sorprendió un poco de los conocimientos de la chica y escribiendo algo en un documento dijo que lo prepararía ahora. Beniti, que estaba mirando, se alegró y deseó que Delteta siguiera y siguiera ganando sus puntos. Al cabo de un rato, como esperaba la protagonista, empezó a llover, bajo lo cual todas las chicas se vieron obligadas a hacer el examen. Mientras tanto, la protagonista también estaba bajo la lluvia y no entendía por qué nadie se ofrecía a traerle un paraguas. Pero bueno, porque todo sale según lo previsto. De repente la criada se acercó a la chica, diciendo que quería mirarla. La mujer miró a la niña y le dijo que el examen había terminado para ella, lo que sorprendió a Beniti y quiso saber por qué. Elika le explicó a la niña que su temperatura corporal había bajado mucho y eso podía afectar a su salud. Además, la mujer miró a Rumina y Rosalie, que también esperaban empapadas, y les ordenó que fueran a la habitación del hospital. Después de un par de minutos en la sala del hospital, el personaje principal estaba en la misma habitación con estas chicas, y todas estaban resfriadas y se sentían mal. Además, cuando Beniti le preguntó a Rumina qué estaba haciendo bajo la lluvia, la chica se puso a gritar histérica diciendo que sabía perfectamente y entendía que la protagonista junto con Rosalie querían mojarse bajo la lluvia a propósito, lo que dejó a Beniti un poco sorprendido. Rumina se refiere a la familia del vizconde Ascandar, que tenía una pequeña finca, y el mismo carbón se encontró cerca de la parte trasera de la misma. Poco a poco, el vizconde fue ampliando sus negocios y amasando una gran fortuna, hasta alcanzar el rango de duque. Así que Rosalie y los otros nobles estaban disgustados con la familia de Rumina. Originalmente tenían un título bajo, y debido a su complejo de inferioridad, odiaba a todos los nobles, especialmente a Beniti y Rosalie. Sentada en una cama con fiebre, la protagonista se sintió un poco incómoda al estar en la misma habitación con gente que la odia, pero gracias a esto se perderá el resto de los exámenes. Al día siguiente, Beniti se despertó y Tasha la despertó porque tenía una gran noticia. Concretamente, había un artículo muy interesante en el periódico que suena sugerente. A saber, las 3 chicas no rechazaron el examen ni siquiera bajo la lluvia torrencial. Entonces la criada elogió inmediatamente a la protagonista diciéndole que se está esforzando mucho para convertirse en la elegida. Además, a los demás candidatos se les reprocha su inhumanidad y cómo podrían haber ignorado a Beniti y no haberla ayudado en absoluto, así que todo lo que la gente dice es que es una princesa que no teme mojarse en la que podrían confiar. Al final, todo volvió a torcerse y el protagonista ya estaba de nuevo en el Palacio Imperial. Allí se encontró enseguida con Rumin, que sonrió satisfecho y se dio cuenta de que se habían caído bajo la lluvia a propósito para aprobar el segundo examen, aunque en realidad no es así, y la protagonista no quería que sucediera de esa manera. Además, no quiere ser la mujer de Karsan, y Beniti no entiende por qué todo va mal. De repente, Elika salió delante de ellos con un documento en la mano y empezó a hablar de las chicas que serían las principales candidatas a novia. Empezó a enumerar las candidatas que habían conseguido pasar los exámenes y convertirse en candidatas principales. Y esas candidatas eran Rumina, Rosalie y la señorita Beniti, lo que asustó mucho al protagonista. Tras regresar a su casa, la niña se encontró inmediatamente en la puerta de su madre, que se alegró por su hija. Dicen que ni siquiera dudó de que no pudiera hacerle frente.
Además, Tasha añadió que no tienen ni idea de lo mucho que se está hablando de ellos ahora. Todo el mundo piensa que Beniti es una verdadera princesa heredera que servirá bien a su pueblo. Sin embargo, la protagonista miró a sus familiares y les pidió que la dejaran en paz ahora, lo que sorprendió un poco a tu madre, que pensó que su hija estaba resfriada. En su habitación, mirando fijamente a la nada, Beniti se dio cuenta de que tenía que idear un nuevo plan. Mientras reflexionaba, recordó que las candidatas pronto participarían en un concurso para elegir a la princesa heredera. Pero antes, las chicas se reunirán con su emperatriz en una ceremonia en la que se les entregarán las coronas de candidatas a princesas. Pero si la chica no participa en esta ceremonia, será automáticamente expulsada. A la protagonista le gustaría no participar, pero desgraciadamente no puede hacerlo así como así. No hay ninguna razón drástica para ello. Sería de lo más ridículo que una joven de familia noble rechazara el título de princesa heredera. Después de pensarlo un poco más, Beniti empezó a empaquetar todas sus cosas para escapar de su casa. Trajo una lámpara de aceite, comida de larga duración y va a alquilar un carruaje. Después de recoger todas sus cosas, decidió que solo volvería cuando estuviera segura de que la habían expulsado, y según sus cálculos eso podría tardar una semana o así que valía la pena esperar un poco. Se aseguró a sí misma que tendría éxito, porque sabía muchas cosas que antes no sabía, y una vez que finalmente llevara a cabo su plan, su futuro podría cambiar para siempre. Caminando por el bosque, decidió comprobar de nuevo dónde se encontraba en el lugar al que se dirigía. Tras comprobarlo, se dio cuenta de que le quedaban 4 días para llegar a Kubaran en el norte. Su padre nunca habría creído que su hija iría allí por su cuenta. Nadie de su familia la buscaría allí. Beniti eligió este lugar porque Kubaran es el hogar del mentor de su padre, el duque de Kubaran. Mientras recogía su mapa, la protagonista pensó que debía ser extremadamente cuidadosa y estar preparada para cualquier imprevisto. Además, el camino para llegar hasta allí sería muy difícil. Decidió que debía tomar un carruaje hasta Vanessa, pasar allí la noche, y luego tomar otro e ir a Rizos. También cree que puede tomar un atajo a Rizos, pero entonces tendría que pasar la noche a la intemperie y luego gastar dinero crudo en el camino sin parar para llegar a Kubaran. Antes de ir a terminar de la manera en que la protagonista le pidió a un hombre que le consiguiera un pequeño libro que le hace mucha falta, este libro resultó ser una guía básica para viajeros principiantes. Bueno, el tipo no entendía por qué la señorita necesita este libro. Resultó que este tipo se llamaba Hampton, y Beniti le puso el dedo delante de la boca y le pidió que no le contara a nadie lo que estaba haciendo, y mucho menos a sus padres. Pase lo que le pase, tiene que mantenerlo en secreto, así que ella le pidió que prometiera guardarlo. Entonces Hampton se puso de acuerdo con Beniti, prometiéndole que no se lo diría a nadie, y también esperaba que ella se pusiera bien y el duque no tuviera que preocuparse por ella. Gracias a este libro que le regaló Hampton, ahora puede averiguar dónde alquilar un carruaje y pasar la noche. Encima, tiene que caminar otras 2 horas hasta el aparcamiento, y ahora ya se encuentra mal, y se ha dado cuenta de que probablemente tenga un poco de prisa ya que aún no se ha resfriado del todo. Mirando al cielo nocturno, Beniti pensó que tal vez aún no quedara ninguno al otro lado, por lo que no debería marcar y darse prisa en llegar al aparcamiento. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, la protagonista corrió inmediatamente hacia el aparcamiento, y al cabo de un rato por fin llegó, aunque estaba muy cansada. Ya ha empezado a elegir carruaje, y ha visto uno muy interesante con una cortina para que nadie lo vea, que es perfecto para ella. Tan lentamente subiendo al carruaje, se alegró de que por fin montaría, y no tendría que caminar más. En el carruaje, el protagonista no entendía por qué iban tan despacio. De repente miró a un lado y vio que un desconocido con una capa había entrado en su carruaje, lo que la asustó y no entendía qué estaba pasando. El hombre tapó la boca de la chica y le ordenó que no dijera nada, y además agregó que después de la chica si no gritaba. Mirando la cara del tipo, Beniti se sorprendió mucho ya que se acordaba de él y de su vida pasada, a saber, es el príncipe heredero de Karsan Reinos. Suele tener el pelo negro y los ojos rojos, pero se disfraza de rubio cuando quiere ocultar su verdadera identidad, como ahora. El protagonista estaba un poco confuso y no entendía por qué estaba haciendo todo esto. De su vida pasada, recuerda que el día anterior al anuncio de la princesa heredera, Karsan intentó escapar pero fue capturado, y parece que esta vez ha hecho lo mismo.
El mismo hombre que siempre trató fríamente a Beniti y que fue asesinado la primera noche después de su boda. La protagonista no quería volver a encontrarse con él, así que huyó, pero no entendía por qué se habían vuelto a ver. De repente el príncipe pidió a la protagonista que le llevara con Vanessa, lo que sorprendió un poco a la chica. También recordó que había sido capturado por la guardia de Palacio Vanessa cuando quiso escapar en su vida pasada, lo que significa que los guardias del palacio podrían estar tras ellos ahora, así que la chica tuvo que renunciar porque no quería que la atraparan. Pero el tipo no quiso rendirse tan fácilmente y volvió a pedirle ayuda a Beniti, lo que sorprendió un poco a la protagonista, ya que cómo iba a pedirle ayuda después de que Resco entrara en su carruaje y la amordazara amenazándola. Luego Carzan admitió que fue un poco brusco y ya han empezado a disculparse. Sin embargo, la chica le interrumpió de inmediato diciendo que no quería sus disculpas, por lo que le exigió que se bajara inmediatamente de su carruaje. Al oír esto, el príncipe sacó inmediatamente un montón de monedas de oro, diciendo que a cambio de su ayuda ella recibiría estas monedas. Beniti lo miró y, sorprendido, se dio cuenta de que con esas monedas podría vivir cómodamente fuera de casa. Pero ella entró inmediatamente en razón y rechazó esta propuesta, lo que sorprendió enormemente al príncipe, que en un estado de desconcierto se limitó a mirar fijamente a la muchacha, lo que hizo que ella no se sintiera muy a gusto, pues no quería estar cerca de él. Entonces Carzan preguntó a la muchacha con voz tranquila si podía contárselo a todo el mundo cuando bajara del carruaje, lo que sorprendió un poco a la muchacha, que se preguntó cuál sería él, a lo que el tipo respondió que sus ropas parecían ordinarias. Bueno, puedes ver que es una tela de alta calidad que ningún plebeyo podría permitirse. Además, la chica va en un carruaje alquilado, sin escolta y sin escudo familiar, así que sonriendo burlonamente piensa que obviamente está intentando ocultar algo, pero en realidad este príncipe no se da cuenta de que la chica está intentando alejarse de él, así que gritándole al chico le preguntó por qué no podía coger el otro carruaje, y se subió a este. A lo que Carzan contestó que no había más carruajes disponibles y que no tenía elección, lo que hizo recelar aún más a la protagonista, que se dio cuenta de que no podía permitir que la descubrieran. También se da cuenta de que el príncipe es una de esas personas que no eligen sus métodos, por lo que piensa que realmente va a decirles a todos que ella escapó. También le confunde que tengan que ir al mismo sitio, pero se alegra de que el destino no sea el mismo. Así que aún así se vio obligada a aceptar las condiciones del príncipe, pero solo accedió a llevárselo con una condición, a saber, en cuanto llegaran se separarían inmediatamente. Pero era como si el príncipe no estuviera escuchando a la chica en absoluto y se limitara a mirar por la ventana, lo que enfureció a Beniti. El protagonista se dio cuenta de que Vanessa estaba a un cuarto de día y tendrían que pasar todo ese tiempo juntos, además de que era la primera vez que se comunicaban fuera de cualquier estatus. Así que Beniti decidió que podía permitirse hacerle una pregunta al príncipe, a saber por qué había huido. En ese momento el príncipe dijo en voz alta que no tenía por qué explicarlo, lo que convenció aún más a la muchacha de que su carácter no era de los más agradables. Ella tampoco entendía por qué seguía mirando por la ventanilla. Solo quería escuchar su historia, a lo que él respondió que no tenía por qué satisfacer su curiosidad. Beniti se dio cuenta de que durante todo mejor no preguntar nada. Además, se le olvidó que ahora estaban en igualdad de condiciones, así que se disculpó por costumbre. Al cabo de un rato llegaron por fin a casa de Vanessa, donde la protagonista bajó de su carruaje, dio las gracias al conductor y le pagó por su trabajo. De repente, se dio la vuelta para ver dónde estaba el director y se dio cuenta de que había desaparecido, pero eso fue aún mejor para ella, ya que por fin podía relajarse. Mirando el cielo nocturno, la chica se dio cuenta de que necesitaba encontrar un lugar donde alojarse lo antes posible, pero como tiene una guía para viajeros principiantes, puede hacerlo fácilmente. A la mañana siguiente se despertó y descubrió que le habían robado sus cosas mientras dormía. Le pidió dinero al posadero, y él dijo que no lo haría. Es todo tan estúpido. En ese momento Beniti, ella ayer gritó diciendo algo. No es su culpa que las cosas fueron robadas. Sin embargo, el hombre con calma en una voz pidió a la chica a quejarse al departamento de la ciudad si ella no está satisfecha. Y no le importa un bledo en absoluto, pero entonces se cruzó con un comerciante que quería comprarle la ropa a Beniti, diciéndole que podría sacarle mucho dinero.
Como la protagonista no tenía otra opción, se vio obligada a renunciar y vender su ropa, pero el mercader que se la llevó nunca regresó. También miró a la posadera y sonriendo le pidió a Beniti que se fuera de aquí, cosa que sorprendió a la chica por lo que no sabía ni a dónde ir. Además estaba lloviendo fuera y no sabía para nada qué hacer en esta situación. Al principio quiso quejarse al gobierno de la ciudad, pero entonces su familia se enteraría con seguridad. Y la noticia de que la señorita Beniti se había escapado de casa el día en que se anunciaron las candidatas a princesa se extendería rápidamente. Así que cuando se metió en problemas, ni siquiera sabía qué hacer. Mirando también el vestido que le había regalado el mercader al que había dado su hermoso vestido, Beniti estaba simplemente furiosa, ya que era un vestido raído, y en cuanto se puso esta prenda, su noble señorita desapareció de inmediato. Se acordó de Carson y se dio cuenta de que no iba a quedarse en la calle, y para ello necesitaba encontrar un príncipe. Justo después de comer en Babas, el garito más famoso de Vanessa fue capturado por un grupo de búsqueda. Así que la protagonista decidió que tenía que encontrarlo primero y corrió directamente a este bar para encontrarse con él. Finalmente llegó a este bar. Se dio cuenta de que el príncipe no estaba aquí todavía, lo que la sorprendió un poco. También olió un agradable aroma a comida, pero como ahora era pobre no podía permitirse ni siquiera un trozo de pan. De repente se dio cuenta de que Carson caminaba tranquilamente por la ciudad y se dirigía a ese bar. Entonces Beniti se abalanzó inmediatamente sobre él y le impidió entrar allí bajo ningún concepto. Sorprendió un poco al chico y estuvo a punto de usar su magia con la chica. Beniti empezó a pedirle al chico que la ayudara, pero el príncipe se quedó un poco perplejo. No entendía por qué debía ayudar a una plebeya, pero la chica enseguida le recordó que ayer lo había salvado y que gracias a ella había podido llegar hasta aquí. En ese momento el tipo sonriendo dijo que era una vista muy interesante. Además no entendía qué le había pasado a la heroína porque hace un día llevaba un hermoso vestido lujoso y ahora parece un pobre hombre. Beniti respondió que le habían robado el dinero y luego la ropa, lo que sorprendió un poco al tipo, que sonrió y dijo que ni siquiera su gato haría algo tan estúpido. Su gata se llama Belle. Es un animal gordo y mimado que no puede hacer nada por sí mismo. Así que al oír esto, la protagonista se estira un poco, ya que pensaba que el príncipe estaba diciendo que incluso su gata está más sana que ella. Así que quiso saber los detalles de lo que le había pasado. En ese momento Beniti se sintió muy incómodo y preocupada le dijo que las cosas se habían ido cuando se despertó. El tipo sonriendo, se dio cuenta de lo que pasaba y dijo que sería extraño que una noble sin criado se quedara en la posada y no le pasara nada, así que le explicó a la chica que habían planeado robarle desde el principio. En ese momento Beniti se dio cuenta por fin de por qué ese estúpido posadero la había echado de allí, así que me siento muy cómoda. Le pidió ayuda a Carson, pero el príncipe mostró su palma y dijo que no quería ayudarla. Le explicó que ya le había pagado para que le trajera ayer, así que ahora tenía la conciencia tranquila. Entonces la enfurecida protagonista empezó a amenazar al príncipe, diciéndole que si no la ayudaba, contaría a todo el mundo que se había colado en su carruaje. Y parece que no es la única noble aquí que ha huido de casa. Pero el tipo empezó a alejarse diciendo que ella podía hacer lo que quisiera, lo que dejó a Beniti estupefacto. El protagonista estaba en completo shock y comenzó a gritar al chico en la parte posterior decir que ella no está bromeando y realmente va a contar todo. Pero el principio se da cuenta de que la chica de tal manera que nadie va a creer, por lo que está seguro de que nadie lo encontrará. De repente, la chica dijo que sabía lo que le buscaba aquí, lo que hizo que el tipo se detuviera y mirara a la chica emocionado. Beniti empezó a contar que había visto a gente con uniformes con el escudo imperial y que decían estar buscando a un hombre rubio de ojos azules, por lo que pensó que podrían estar hablando de él. La chica también añadió que dijeron que venían hacia aquí, así que decidió adelantarse y avisar al príncipe. Al oír esto, Carson ya no se mostró tan indiferente ante la muchacha y le preguntó a dónde tenía que ir, a lo que la muchacha respondió que tenía que llegar a Kubarán, por lo que simplemente le pidió dinero para alquilar un carruaje. En ese momento el hombre se quedó un poco en shock y no podía ni creerse lo que oía, ya que él también iba a Kubarán, lo que conmocionó enormemente a Beniti. Ella no entendía por qué el príncipe tenía que ir exactamente a donde ella iba. Mientras tanto, Carson reflexionaba y decidía que estaba dispuesto a llevar a la chica hasta allí. Se dio la vuelta y añadió que estaba dispuesto a pagarlo todo, pero que no le gustaban las deudas, así que nunca se puso a ello.
El chico también añadió que no le quedaba mucho dinero porque se lo había dado a alguien, así que sugirió a la chica que fueran juntos a Kubarán. Después de un rato en el carruaje del príncipe, Beniti no entendía por qué siempre tenía tanta suerte. De repente, Karsan entró en el carruaje y les dijo que iban a pasar la noche fuera esta noche, que iba a caminar un poco por el bosque de Lokbina, ya que habría una zona de acampada allí. Este lugar es bastante seguro, así que no tienen que preocuparse por su seguridad. Al escuchar esto, Beniti se sorprendió un poco por la preocupación del príncipe, y no podía creer que estuviera tratando de consolarla, ya que era muy diferente a su carácter normal. Además, normalmente, él nunca haría tal cosa. Cuando subió al carruaje, el protagonista le preguntó por qué iba a Kubarán, pero el chico, en lugar de responder a la pregunta, preguntó a la chica por qué se escapó de su casa, lo que la chica dijo que estaría de vuelta allí en un par de días, aunque en realidad solo quiere que su boda no se celebre, momento en el que le dijo al príncipe que ella había sido la primera en hacerle la pregunta. A lo que el príncipe respondió que solo quiere evitar el compromiso, lo que dejó al protagonista justo en un estupor, y ahí está lo más interesante por lo que quiere evitar el compromiso. Karsan dijo algo relacionado con el hecho de que ni siquiera conoce a su elegida, pero eso no es todo. Además, no entendía por qué debía contarle un detalle tan importante a una chica que no conoce. A lo que la chica respondió que había empezado él, sin entender por qué le hacía preguntas tan extrañas. De repente, Beniti se fijó en una especie de libro azul que tenía en la mano y supuso que podría tratarse de un libro de texto de magia. Todos los miembros de la familia imperial pueden usar la magia. Es algo que se transmite de generación en generación, e incluso Karsan destaca entre ellos. Pero siempre está absorto en sus estudios y nunca suelta los libros de sus manos. Así que la protagonista se pregunta por qué alguien mataría al príncipe. Tiene tantas preguntas, pero por desgracia no obtendrá las respuestas a todas estas preguntas pronto. Al cabo de un rato consiguieron llegar al campamento donde ya había algunas personas que iban a pasar allí la noche. Beniti se sorprendió mucho cuando llegó a este lugar, ya que había oído hablar de él antes Eve, pero nunca había estado aquí, y parece algo campamento de verano. De repente, Karsan se acercó a la chica, ofreciéndole un bocadillo, ya que no había comido nada en todo el día y probablemente tenía mucha hambre. Comiendo este bocadillo, Beniti escuchó cómo el príncipe le contaba que aquí había mucha gente, por lo que las bestias no se acercarían a ellos, y que no debía tener miedo a dormir. Por fin terminó de comerse el bocadillo. La niña tenía intención de irse a la cama, pero para ello necesitaba un saco de dormir, a lo que el príncipe respondió que no existía tal cosa y que solo había una manta. Esto dejó a Beniti estupefacto, ya que recordaba a Karsan diciéndole que se había llevado todo lo que necesitaba, a lo que el chico respondió que alguien se había llevado todo el dinero, así que no podía comprarlo todo. La chica estaba totalmente desconcertada y no entendía cómo iban a dormir con este tiempo. Al cabo de un rato, todos los personajes estaban dormidos excepto el protagonista, que no podía dormir. Se dio cuenta de que, en teoría, eran extraños aquí. Nunca pensó que se acostaría con alguien con quien ni siquiera se había acostado en su noche de bodas, y dio vueltas en la cama toda la noche. Karsan se levantó bruscamente y empezó a gritar a la chica, diciéndole que dejara de dar vueltas en la cama porque le estaba perturbando el sueño. De repente, el chico salió corriendo y comenzó a correr en alguna dirección que dejó a la chica en estado de shock. Después de literalmente un par de segundos, volvió a la derecha en traer a la chica algún objeto. Ella se quedó perpleja. No entendía qué era ese objeto, a lo que el tipo contestó algo así como piedra caliente que lo había traído para que el protagonista pudiera dormir bien y no perturbar su propio sueño. Por lo que la chica le dio las gracias. No sé por qué es tan amable y tan diferente del príncipe con el que se casó en su vida anterior. Cuando los héroes se despertaron por la mañana, vieron inmediatamente al conductor del carruaje privado, que les dijo que había dormido muy bien gracias a la piedra caliente que le había dado el joven caballero. Entonces Karsan, bajando de su carruaje, pidió a un hombre que le trajera agua para desayunar, pues quería sopa y tortitas, a lo que el criado respondió que lo haría de inmediato. Sin embargo, el príncipe añadió que no necesitaba a nadie que le hiciera la sopa, ya que quería hacerla él mismo, para sorpresa del hombre. Al mismo tiempo, Beniti también se despertó y no entendía cómo iba a cocinarlo todo él, pero el duque le pidió a la chica que no se preocupara, ya que no iba a envenenar la comida. Al cabo de un rato, el príncipe preparó unas tortitas sorprendentemente deliciosas, y la muchacha y el criado quedaron encantados con su sabor.
Comiendo sus hermosas tortitas, Beniti se dio cuenta de que Karsan aún sabía cocinar, y cocinar tan bien, pero no entendía cómo había podido aprenderlo la prensa. Mientras tanto, Karsan, con agua en las manos, pidió a los héroes que se tomaran su tiempo, ya que la comida estaba muy caliente. Beniti estaba en estado de shock y no entendía cómo esta persona podría cambiar tan drásticamente y llegar a ser tan amable. Y esto no es alguien que conocía en su vida pasada. En su vida pasada había esperado que al menos le echara una mano si se caía accidentalmente, pero no, él se alejaba cuando la veía así, incluso cuando se cortaba con las espinas de las rosas que él había dejado o se caía a una fuente, él siempre la tiraba al suelo. Además intentaba no tocarla en los actos oficiales. Cuando envió la carta diciendo que iba a visitarle, había una temible serpiente esperando en la puerta para impedir que entrara en su habitación. Ahora Karsan era diferente tanto en apariencia como en carácter, pero la muchacha no entendía por qué había sido tan cruel con ella entonces. En la noche de este día, los héroes estaban en Rizos, o un hombre dijo que en el otoño hay muchos turistas aquí, pero que desgraciadamente no tienen habitaciones libres a esta hora tardía, por lo que pidió a los héroes que buscaran otro lugar para pasar la noche. Beniti estaba muy disgustado por esto y ni siquiera sabía qué debían hacer. Mientras tanto, el principio le pidió a Cuchera que fuera a la posada con los establos. También se acercó a la chica y le dijo que no tenían más remedio que ir al convento. Cuando se dieron la vuelta, vieron una señal que decía que había un monasterio, pero el lugar estaba tan arruinado que ni siquiera querían ir allí, pero debido a la situación se vieron obligados a hacerlo. Caminando por el monasterio fueron observados por unos hombres que vigilaban de cerca a los héroes, como si tuvieran intención de hacer algo. Al mismo tiempo, Beniti se sintió muy incómoda, ya que la atmósfera aquí es tenebrosa y muy aterradora, así que instintivamente agarró la mano de Karsan, lo que le sorprendió mucho. Cuando por fin se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se distanció inmediatamente de él, diciendo que había tocado sin permiso a un miembro de la familia imperial, lo que es un verdadero delito. Entonces ella se disculpó inmediatamente con el príncipe. Ella que el chico le ordenó tranquilamente a la chica que no se la pegara. Beniti empezó a excusarse diciendo que tenía miedo y que no quería hacerlo. De repente, Karsan se fijó en la iglesia e inmediatamente se dio cuenta de que por fin habían llegado, pero la chica que estaba a su lado no entendía por qué no avanzaba. Entonces decidió que sería más valiente y se adelantaría, pero el príncipe la detuvo inmediatamente y le pidió que se detuviera. Ella se asustó un poco y no entendía lo que hacía, porque antes había dicho que no debían tocarse y ahora le cogía la mano, pero el príncipe le explicó a la niña que simplemente tenía un mal presentimiento. Preocupado, Beniti no entendía por qué pasaba esto ahora, cuando ya da miedo, pero Karsan dijo algo que no tiene nada que ver y siente que algo va mal en el monasterio. También echó un vistazo más de cerca al edificio y se dio cuenta de que las luces estaban apagadas, a lo que la chica asintió y volvió a abrazarle por detrás. Karsan, tocando la mano de Beniti, le pidió que se quedara aquí, ya que tenía la intención de entrar y explorar el monasterio. Sin embargo, la chica lo detuvo de inmediato diciendo que podía ser muy peligroso, pero el príncipe la llamó cobarde. No entiendo cómo se atrevió siquiera a huir de casa. Beniti empezó a explicarle que algo podría ser muy peligroso, ya que allí no hay luz, a lo que el medio respondió que aunque da miedo, pero está obligado a ir allí y explorar. Cuando la protagonista se sobresaltó y se dio cuenta de que el príncipe heredero se estaba poniendo en grave peligro. Pero por mucho que ella se lo explicara, él no la escuchaba. Gracias a ella, el grupo de búsqueda no recogió a Karsan, así que no sabe qué le depara el futuro. Además, alguien ya quiere ocuparse de él. Su padre siempre alababa a Karsan, pensando que una persona así nace una vez cada 1000 años, y mucha gente pensaba lo mismo, así que todo el pueblo no tenía otra cosa que hacer que lamentarse. Entonces decidió que no iba a dejar que nadie se ocupara de él tan fácilmente, y que valía la pena cumplir su promesa a la princesa, así que empezó a rogarle al príncipe que no fuera allí. Prefería dormir fuera. Además, este lugar da mucho miedo y es peligroso, pero Karsan no hizo caso y empezó a alejarse lentamente de la chica. De repente, ella le abrazó por detrás intentando detenerle, lo que le chocó mucho, no entendiendo cómo reaccionar. Al principio no entendía cómo se atrevía a tocarle, pero Beniti seguía intentando contenerle, aunque no lo hacía muy bien. De repente, un hombre se acercó a los héroes diciendo que está prohibido ir allí. También añadió que está prohibido acercarse al monasterio ahora.
Los héroes se preguntaron por qué no podían entrar en el monasterio, a lo que el forastero explicó a los héroes que todos los monjes habían muerto tras comerse un cerdo enfermo. Sus cuerpos aún están dentro del monasterio, por lo que no se permite la entrada a nadie.